Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna, con vuestro servidor, Natán Caba Mamani. Un saludo cordial, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida Eterna, donde compartimos la palabra de Dios. Soy su servidor Natán Caba Mamani y un gusto para mí poder compartir también con nuestros pastores aquí presentes para poder aprender la palabra de Dios. Y en este tiempo vamos a pedir a cada uno de ellos que puedan presentarse en este tiempo para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bueno, Natán, un gusto estar en tu programa y realmente para mí es una bendición el poder venir. Soy el pastor Wilber Choque de la Iglesia Cristo y la Única Esperanza de la Unión Cristiana Evangélica. Bueno, estamos pastoreando por la zona de la Jastambo, ¿no? Entonces, gracias por la invitación también. Gracias, Pastor Wilber. Un gusto también para nosotros poder compartir este tiempo de meditación bíblica y también hablar sobre la palabra de Dios. Vamos a invitar también a nuestro pastor que pueda presentarse. Muchas gracias, hermano. En este momento damos gracias a Dios y soy Julián Bayo. Estamos sirviendo en la novena subjetiva y estamos aquí para acompañarles también, para aprender la palabra del Señor, de sus siervos a través de nuestros pastores. Gracias, Pastor Julián, y bienvenido a nuestro programa en este tiempo, Palabras de Vida Eterna. También queremos dar lugar a nuestro pastor aquí. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas también. Para mí es un privilegio poder estar en este lugar y así también a Natán, quien nos ha podido invitar, y así también poder compartir más de la palabra del Señor. Mi nombre es Cristian Ato Chuquimia, pastor de la Iglesia Dios es Amor de la ciudad de Sucre. Gracias. Muchas gracias, Pastor Cristian, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto para nosotros compartir en este tiempo la palabra de Dios. Y queremos orar para poder iniciar este tiempo de compartir la palabra de Dios. Y vamos a orar y dar gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, que nos encontramos aquí presentes, cada uno de nosotros y los pastores también, para poder aprender más de tu palabra y poder guiar, Señor, a lo que es la iglesia, Señor, que es la parte fundamental, Señor. Tu palabra para poder aprender es la regla para nuestra vida diaria y poder aprender más de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y también amigos oyentes, aquellos que nos ven a través de las cámaras también, de las pantallas, queremos tocar un tema muy importante en este tiempo y el tema que vamos a tocar es el Día de Todos los Santos, o también muchos lo llaman Día de los Muertos. Este tema es muy importante para nosotros, puesto que muchas personas tienen muchas preguntas al respecto. La palabra de Dios en San Juan capítulo 5, verso 24, San Juan capítulo 5, verso 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. La palabra de Dios es la parte fundamental de la vida del creyente. Por lo tanto, en este tiempo queremos hablar de este tema, el Día de Todos los Santos, puesto que en Bolivia, en nuestro país, se celebra este acontecimiento, y no simplemente en nuestro país, también en muchos países del mundo se celebra, y muchos tal vez en otros continentes lo llaman Halloween también. Pero el contexto actual de nosotros siempre lo conocemos como el Día de Todos Santos o también el Día de los Muertos. La primera pregunta que vamos a hacernos es: ¿qué es el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos? ¿Qué es el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos? Para ello vamos a tener la opinión de cada uno de nuestros pastores aquí presentes para poder aprender sobre este tema muy importante que nos ha reunido para poder conversar y también poder aprender de la palabra de Dios. Iniciamos con la primera pregunta. Pastor Wilber, ¿qué es el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos? Bueno, hermano, realmente este es un tema muy amplio donde uno debe preguntarse, ¿no? Como evangélico, como creyente,
de la iglesia y sobre todo en su fe, ¿no? Y bueno, este tiempo, más que todo estos días, más que todo el 1 y el 2 de noviembre, los recuerdan aquí en nuestro país, los Todos Santos, ¿no? Que muchos lo realizan. Hay también hermanos de la iglesia todavía que todavía hacen estas tradiciones, ¿no? Bueno, todos los santos significa aquellos que son fieles, que han partido a la presencia del Señor, sean creyentes o no creyentes. Por eso hacen una tradición, y esto no es de nuestro contexto boliviano, sino que ha sido influido de otro lado. Es una tradición de otro país, pero no es de nosotros, ¿no? Pero todos santos, cuando dicen todos los santos, es aquellos, se refieren a aquellos fieles que han muerto, ¿no? Para la Iglesia Católica Romana, ellos creen que los muertos están volviendo, ¿no? Y ponen esta fecha para que puedan ellos venerar, recibir también, y también pues esperar, ¿no? A las almas, a sus seres queridos del más allá que van a venir, de seguro, ¿no? Para ellos esa es su cosmovisión, es lo que piensan, ¿no? Pero es más que todo eso, ¿no? Se refiere a los fieles que han partido, ellos a la presencia del Señor, dice eso, dice, ¿no? La Iglesia Católica Romana, pero nosotros entendemos que no es de esa forma, ¿no? Entonces, Todos Santos es eso, ¿no? El Día de los Muertos, recordar a aquellos familiares que han partido a la presencia, y pues esperan este día, ¿no? Para que puedan recordarse de ellos. Muchas gracias, pastor, por también compartir con nosotros de esta pregunta. Pastor Julián, ¿qué es el Día de Todos los Santos? ¿Puede darnos también una explicación acerca de ello? Bueno, hermano, tal vez un poco mencionando en la tradición, en el contexto, en la cosmovisión de las personas, de las familias, que estos días, cómo lo piensan, ¿no? Tal vez es un poco, podemos aclarar, para muchos, y tal vez eso también ha sido para nosotros, antes que podamos entender, escuchar la enseñanza de la palabra, ¿no? Y son días donde la persona recuerda de sus seres queridos. Cuando la persona muere y los seres queridos en estas fechas, entonces ellos piensan y creen que en estas fechas de Todos Santos ellos vuelven, ¿no? Entonces los seres queridos, entonces de esa manera preparan, recordando a la persona que en vida, qué es lo que más le gustaba, ¿no? Entonces eso es lo que ellos preparan, y bueno, pensando que la persona va a regresar y va a tener un reencuentro y va a compartir y va a participar lo que la familia ha preparado, ¿no? Entonces, pues en el pensamiento de muchas familias, pues refleja de esa manera, ¿no? No importa si era mayor o persona joven o niño, entonces en su cosmovisión eso es lo que ellos piensan, y por eso todavía hoy en día vemos ese contexto, ese vivir, y que muchas familias se lleva adelante, ¿no? Se realiza. Eso es lo que podemos mencionar en este momento, hermano. Gracias, pastor. Estamos hablando, ¿no?, sobre este tema muy importante. La primera pregunta que vamos respondiendo es, ¿no?, ¿qué es el Día de Todos los Santos? También un enfoque desde nuestro país también, y un enfoque también desde otros contextos, ¿no? Pastor Cristian, respondamos a esta pregunta: ¿qué es el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos?
Bien, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, en respecto a esta pregunta, creemos de otra manera que es una tradición, es una costumbre que se va practicando hasta nuestros días, donde precisamente el día de hoy, ya para la Iglesia Católica Ortodoxa, sin embargo, ya es la visita, sin embargo, ya de los más pequeños que ya partieron y hoy están de visita, ¿no? Y el día de mañana también justamente ya las personas adultas que van a estar visitando también a sus familiares acá en la tierra, y el día miércoles ya precisamente es un tiempo donde todos ya las personas que han partido estarán aquí en la tierra, pero después también estarán partiendo. Pero en la cual la palabra del Señor claramente en Marcos capítulo 7, versículo 9, donde Jesucristo rotundamente en aquel momento da a conocer y va en contra de aquellas tradiciones y costumbres que evidentemente solamente el hombre lo ha impuesto, ¿no? Y asimismo también a veces se llegan a someterse en cuestión de lo que es la fiesta de los Todos Santos, basándose, porque dice que hay una escalera entre el cielo y la tierra también, es por eso que ellos bajan desde el más allá, sin embargo, a visitar a sus familiares, basándose en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 13, es cuando Jacob estaba siendo en aquel momento perseguido por Esaú y en pleno sueño ve una escalera, pero en aquel momento venían y subían, eran los ángeles y no eran así los muertos, ¿no? Entonces, pero es una tradición o es una costumbre que hasta el día de hoy se sigue practicando. Pero también en la misma pregunta había qué es el Día de los Muertos. Y es algo interesante saber y conocer también. La palabra muerte viene de una palabra griega que es tánatos, y la palabra tánatos no es aniquilación, sino que es separación. Porque hay tres tipos de muerte. En Génesis capítulo 3 es la muerte espiritual, las cuales en Adán todos hemos muerto espiritualmente, y en Génesis capítulo 5, versículo 5, ya es la muerte física, que es la separación de la parte material con la parte inmaterial. La parte material se vuelve al polvo y la parte inmaterial del creyente va a la presencia de Dios, y la muerte eterna que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 21, y por lo cual es solamente recordar, es una tradición para muchos de ellos donde la palabra del Señor prohíbe rotundamente. Gracias. Gracias, pastor. Esa es la pregunta central. Hemos tenido la opinión de nuestros pastores. ¿Qué es el Día de Todos los Santos? Según una investigación también, según la Iglesia Católica, el Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana, dicen ellos, ¿no? Celebrada en dar lugar en el 1 de noviembre para las iglesias católicas del rito latino. Esa es una parte muy importante notar en este tiempo. Y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas del ritmo bizantino también. Ellos mencionan y también dicen que no se debe confundir con la conmemoración a los fieles difuntos, tal como decía también Pastor Wilber, ¿no? Entonces, la pregunta respondida ahí, más se ve la conclusión, es una tradición directamente, nacida también en la iglesia católica y también la iglesia ortodoxa, con lo que es también con las iglesias católicas del ritmo bizantino. Entonces, esto tiene que ver mucho para poder iniciar también hablando de este tema, ya que tenemos algunas preguntas formuladas en relación a esto para que vayamos respondiendo. Entonces, una tradición aún dentro de la cultura quechua, hay muchas culturas que lo recuerdan este tiempo. Esta pregunta principal nos lleva a la segunda pregunta que nos vamos a hacer, y es donde tal vez muchas veces vamos a tener que también hablar desde el origen. La pregunta es, ¿de dónde tiene origen la tradición del Día de Todos los Santos o Día de los Muertos? ¿Cuál es el origen del Día de Todos los Santos? Para ello vamos a comenzar. Pastor Wilber nos puede hablar acerca de esto, ¿no? ¿Dónde es el origen? ¿Dónde comienza? Antes que comience también en Bolivia, tal vez alguna argumentación ahí. Bueno, tal vez, hermano Natán, viendo un poquito también en la primera pregunta, si bien es una tradición, la iglesia evangélica hoy en día, también en algunos lugares, como decía en el pastor Julián, donde mencionaba las culturas y desde ese punto de vista, hay culturas todavía que lo siguen practicando. Por ejemplo, hay lugares donde practican el Todos Santos en las comunidades, las áreas rurales, te hablo,
y donde es en la noche que esperan, ¿no?, en los cementerios. Pero el problema es que la iglesia, los hermanos, que como decía Pastor Cristian, es una tradición. La iglesia hace en la mañana. He visto en algunos lugares donde la iglesia, bueno, la gente católica, pensando en sus muertos, velaban, esperaban en la noche, durante toda la noche, ¿no? Velaban ahí. Entonces, y al día siguiente era el turno de los creyentes, pareciera, ¿no? Y están en ese lugar haciendo las mismas cosas, pero como creyentes, ya obviamente sin bebidas alcohólicas, nada de lo que hace hoy en día, ahorita los que no son creyentes, pero es la misma tradición, ¿no? Entonces, argumentando un poco más a lo que decía la primera pregunta, ¿no? Yo pienso que necesitamos enseñar más y profundizar más sobre este tema en nuestras áreas rurales, donde están nuestros hermanos que todavía aún tal vez falta por conocer, ¿no? Y que han sido enseñados desde muy antes y todavía siguen agarrando esa práctica, digamos, ¿no? Entonces, mucho más podríamos hablar, ¿no? Pero respecto a dónde se origina, creo que, como dice, hay un cura, se llama Iván, no recuerdo bien el apellido, pero él dice que esto se originó por el siglo VI, ya más antes, ¿no?, de que se pueda hacer en México. O sea, esto ya es una tradición, ya es como un turismo para ellos, hacer el Día de los Muertos, esperan sus ofrendas, las escaleras, las calaveras, todo lo que hacen, ¿no? Entonces, pero más o menos dice desde el siglo VI, ¿no? Y bueno, pero si nosotros entendemos bíblicamente hablando, pareciera que nosotros como creyentes asumimos desde la resurrección del Señor, porque muchos dicen y argumentan este Día de los Muertos es por la resurrección. Entonces, que argumentan a decir que todos vamos a resucitar, obviamente. La Iglesia Católica usa a la resurrección del Señor Jesús. Pero no tenemos que confundir lo que es la resurrección del Señor Jesús, la obra salvífica, con el Día de los Muertos, ¿no? O de lo que ellos van a venir. Ellos no han hecho una obra salvífica, sino el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ya lo que yo veo es desde un poquito más antes, desde el siglo VI. Gracias, pastor. Es un dato importante que debemos tomar en el origen donde comienza, ¿no?, esta parte de lo que es el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos. Pastor Julián, tal vez algo que argumentar a ello también, en el contexto, ahora sí. Sí, primeramente Pastor Cristian, tal vez nos puede hablar sobre el origen y luego Pastor Julián va a hablar también sobre nuestra cultura quechua. Bien, gracias. Bueno, hablando acerca de esta pregunta y la respuesta también, puesto esto nace ya en el antiguo Egipto, donde ellos embalsamaban justamente a los faraones o reyes de su tiempo, con todas las cosas preciosas que tenían, ya sean brazaletes, coronas de oro, y así también, ¿no?, los ponían después algunas comidas, porque ellos tenían que atravesar, según lo que ellos creían, tenían que atravesar, eran 9 infiernos y llegar al 13 cielos, ¿no? Entonces, y pasando por todo ellos, tenían que de otra manera pagar las reliquias que ellos tenían, ¿no? Pero esto se ha ido yendo un poquito más allá cuando ya llegamos al tiempo ya para los aztecas, mayas, todo ello, y después pasando ya hasta el tiempo de los incas también, llegando hasta Machu Picchu, hacían lo propio en aquel momento, en las cuales tanto a aquellos incas de renombre los enterraban también con las reliquias, brazaletes, pero también les metían ciertas comidas, porque ellos también tenían que pasar de este mundo al otro mundo, del inframundo lo llamaban también. Pero también en ese tiempo, ya cuando llegaba ya la festividad, casi por el mes de noviembre, tanto las personas que estaban vivas tenían que ir a desenterrar a aquellas personas que habían muerto y los cambiaban de ropa, los daban ciertos brazaletes, los sacaban en posesión, visitando casa por casa en aquel momento, ¿no? Entonces, y hasta nuestros días, sin embargo, ya esto se ha ido llevando, ¿no? Por eso que tanto ya desde el día de mañana, ya en muchas casas, de otra manera van a estar esperando, sin embargo, la llegada
la llegada de las almas, sin embargo, y para que pueda estar ahí con la familia, sin embargo. Pero desde ahí surge. Pero también yo empezaba un poquito a ver de dónde más todavía y con qué se puede basar la Iglesia Católica. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 al 45, es un libro apócrifo, no es un libro inspirado. Ahí nos habla justamente acerca del rezo y de otra manera del orar por los muertos en aquel momento. Y esa es la base que ellos tienen, sin embargo, ¿no? Es en las cuales podemos sacar, dice, al alma del limbo, también llamado el purgatorio, para que pueda estar ya en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos sostienen y se basan en este libro, sin embargo, apócrifo, el segundo libro de Macabeos también. Y es algo tan preciso hoy que es, de otra manera, 31 de octubre. En 1517, por cierto, cuando ya Martín Lutero, un hombre, un monje alemán en aquel momento, se iba preparando, sin embargo, en la área teológica también, pues él rompe todo ese paradigma, toda esta tradición, toda esta costumbre, indicando de alguna otra manera que la salvación es por pura fe. Él empieza a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, y encuentra la fe y solamente la fe, rompiendo, porque en aquel tiempo la Iglesia Católica promulga ciertos dogmas en aquel momento para que, de alguna otra manera, para poder salvar a los muertos del purgatorio, ¿no? Y tenían que darle ciertas indulgencias en aquel momento, y Martín Lutero en 1517 clava sus 95 tesis, de alguna otra manera invalidando esta costumbre o esta tradición, pero también dando a conocer que la salvación es solamente por la fe. Gracias, Pastor. Tal vez, Pastor Julián, podamos argumentar, ¿no?, en la cultura quechua. ¿Qué ha visto usted en cuanto a este acontecimiento, esta festividad? Tal vez un poco podemos hablar sobre ello. Bueno, en nuestras culturas quechuas, en nuestras comunidades, que nosotros vemos es que tal vez hay una falta de una enseñanza sobre este tema, sobre este origen, ¿no? Pero en la práctica se acepta de que toda esta práctica, toda esta tradición viene desde nuestros antepasados, ¿no? Desde nuestros ancestros, desde nuestros tatarabuelos. Entonces, eso es la aceptación y esta práctica, entonces, como se acepta de esta manera, entonces vemos que pasa una generación, continúa, y pasa una generación, continúa. Entonces, por el cual, para muchos en esta cultura quechua es este tiempo, estas fechas muy esperado, y tienen que esperar con una preparación adecuada, ¿no? Hasta tienen que invertir, y porque saben que algo especial va a suceder, ¿no? Entonces, eso es la creencia, la aceptación en este contexto quechua, hermano. Muy bien, gracias, Pastor. Hablando de este tema, ¿no? Había una parte que estaba hablando de la región del altiplano, por ejemplo. La festividad de Todos los Santos se celebra, por ejemplo, lo llaman como una festividad al lado de Potosí. Es un resultado de la providencia del culto a los muertos, ¿no?, que se ejecuta en los tiempos previos a la llegada de los españoles, ¿no? Y mucho más con la llegada al catolicismo se enfatiza. Y esto nos lleva a mezclar lo que es la tradición con la iglesia. Y ese es el tema que vamos a también responder bíblicamente. Entonces, queridos hermanos, hemos hablado un poco sobre el origen, también amigos oyentes, aquellos que nos ven a través de las pantallas también. Hemos hablado del origen, hemos hablado de qué es esta festividad, lo llaman también como una tradición, a lo que viene también del catolicismo, también es una mezcla, lo que es la tradición con lo que es el cristianismo también. Y vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos más sobre esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienvenidos a su programa, Palabras de Vida Eterna.
Continuamos nuevamente en nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Estamos hablando del Día de Todos Santos o Día de los Muertos, de los Muertos. La siguiente pregunta que nos hacemos, y vamos a también hablar sobre ello, es, la pregunta número 3 que tenemos es, ¿qué dice la Biblia con respecto a esta tradición? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta tradición? Para lo cual vamos a invitar al Pastor Cristian, pueda respondernos a esta pregunta. Bien, gracias nuevamente. Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a la tradición? Dios prohíbe rotundamente el poder consultar a los muertos porque la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 18, versículo 9 al 11, nos habla acerca de este tema, ya cuando el pueblo hebreo había salido desde Egipto y se encontraba en los últimos 40 años vagando allá en el desierto, y les dice algo al pueblo en aquel momento a través de Moisés. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora, ¿cuáles eran las abominaciones que ellos practicaban, el pueblo cananeo? En aquel momento dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practica adivinación, ni agorrero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso era una de las grandes cosas que tal vez en aquel momento practicaban los pueblos paganos. Sacrificaban a sus hijos primerizos para que haya buena agricultura en aquel momento, pero también el de consultar a los muertos, por lo cual el Dios prohíbe rotundamente el poder practicar y consultar o invocar a los muertos. Y otro de los pasajes también las encontramos en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 8, es ahí donde nos habla también Dios a través de Pablo. Dice de la siguiente manera, y comienza con un imperativo que dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Por ello que Dios, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, prohíbe rotundamente el poder consultar o invocar a los muertos. Gracias. Gracias, Pastor. Este tema estamos tratando y la Biblia es muy clara en ese tema. También, Pastor Wilber, nos puede responder a esta pregunta. Bien, claramente el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra en buscar a su pueblo, Él habla acerca de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, habla en el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? En el versículo 6 responde el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien claro, aquí el Señor habla, ¿no?, respecto a las tradiciones, que no se debía hacer esto, ¿no? Y Pablo, cuando era todavía un inconverso, cuando perseguía a la iglesia, él era un soldado romano que perseguía a la iglesia, y bien dice en Gálatas, ¿no es cierto?, que él era celoso de las tradiciones de los padres, de sus padres, ¿no? Él les aventajaba en mucho. Entonces, pero, por eso en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 6 dice: no, os me maravillo, ¿no?, de cómo se han alejado del verdadero evangelio. El Señor y la palabra también está en contra de las tradiciones de los antiguos, ¿no?, que se debía hacer. Entonces, respondiendo a la pregunta, las tradiciones no se debería practicar, ¿no?, en este tiempo ya. Gracias, Pastor. Esta es la pregunta muy importante también acerca de este tema. La Biblia es bien clara, ¿no?, y no se mezcla con lo que es la tradición. Muchas veces la Biblia dice las cosas como son y tal como deben ser. Y eso es lo que Jesús refutó también en esa parte, hablando de las tradiciones. Y muchos de los fariseos, los saduceos también mencionaban, ¿no? Dentro de ello, uno era Pablo, que era muy celoso de la ley. Para ellos decían, la ley es lo que va sobre todas las cosas, y metían eso. En el transcurso de la historia humana, hablando ya sobre esto,
en el transcurso de la historia humana, la gente se ha preguntado siempre una vida más allá de la muerte. Y muchas personas buscan la esperanza en algo. Aunque muchos actualmente se autonombran ateos, podemos mencionar también que siempre la gente busca una esperanza en algo. Por lo tanto, queremos hacer esta pregunta: ¿las almas vuelven del más allá? Hablando de la eternidad, ¿no? Una vida más allá de la muerte, después que una persona haya muerto en este mundo, hablando por ejemplo de un creyente que muere, después hablando de un inconverso que no es creyente, muere, vuelve del más allá, es decir, ha muerto, su alma se fue al más allá, ¿puede regresar? Esta es la pregunta que queremos responder en este tiempo. Adelante, Pastor Cristian. Bien, bueno, debemos entender que toda persona ya nace bajo la sentencia de la muerte. Es más, la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago que nuestra vida es como una nieblina que se aparece y después se desvanece también, ¿verdad? Y también la palabra habla acerca de dos eternidades, ¿no? El cielo y el infierno también, el camino ancho, el camino angosto. Pero la pregunta es si las almas vuelven del más allá. Y bueno, uno de los pasajes favoritos que también lo tenemos se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 26 en adelante, que nos habla acerca ya de la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola, sino es una historia real, verídica, sin embargo, en las cuales indica, dice de esa manera, ya cuando Lázaro se encontraba en el seno de Abraham y el rico se encontraba en aquel lugar llamado el Hades, también llamado Seol en el Antiguo Testamento, el lugar de inframundo, el lugar de los muertos. Dice de la siguiente manera: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esto es donde realmente, hermanos, da a conocer que no vuelven las almas. No pueden volver. Versículo 27, entonces el rico habla y dice: entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque él no podía salir de aquel lugar. La angustia que tenía, sin embargo, el rico era porque sus 5 hermanos no conocían al Señor. El versículo 28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es algo interesante y creo que este es el medio para poder aprovechar también y dar a conocer que tan solamente en Jesucristo encontramos la vida eterna. Porque la Biblia también en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto lo que es el juicio. Por ello entendemos que las almas no vuelven ya del más allá, porque el Evangelio es para personas que están vivas, para las personas muertas ya sin conocer al Señor se encuentran en un lugar, y para aquellas personas que murieron conociendo al Señor se encuentran en la presencia de Dios. Gracias. Gracias, Pastor. La pregunta es bien clara. Las almas no vuelven del más allá, responde Pastor Cristian. Pastor Wilber, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Bueno, hermano, tal vez tendríamos que un poquito ir más también a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, donde menciona evidentemente, ¿no?, que hay una adivina, Endor, y en el capítulo 28 de Primera de Samuel dice que hay, hermanos, podemos ir al versículo, al capítulo Primera de Samuel, capítulo 28, versos 3 hacia adelante, ¿no? Dice, y Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces, un poquito vamos a ir ya a lo que dice en el versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué has inquietado haciéndome venir? Dice, ¿no? Esa es la pregunta que hace cuando ya va a la adivina. Él se disfraza para que vaya, aunque Saúl había ordenado que
ejecuten a todas, ¿no? Las que estaban adivinando y todo. Había eso, ¿no? Y ahora él va a consultar. Jehová ya no le hablaba, Dios no hablaba ya con Saúl, ¿no? Entonces, en su desesperación, él busca una forma de cómo hablar con Samuel, ¿no? En ese sentido, él va y busca a esta mujer y le dice, no, hazme venir a Samuel. Y en el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Pareciera que la Biblia evidencia de que sí podrían volver, ¿no? Argumentando, como dice nuestro pastor Cristian, basándonos en Lucas también, ¿no? Pareciera que el Antiguo Testamento diera a entender, ¿no? Pero debemos que entender, como mencionaba el pastor hace rato, en el capítulo 28 de Deuteronomio, ¿no? Usa bien claro la palabra del Señor. Ahora, hay muchas interpretaciones acá. Dios no había hablado. Y a través de esto Dios no estaba. Dios no estaba a través de las adivinanzas, no estaba a través del ocultismo, porque esto es un ocultismo, ¿no? Hay varias interpretaciones de que podía haber sido un endemoniado o un demonio que ha tomado esa forma, ¿no? Porque en su desesperación Saúl estaba buscando una respuesta, ¿no? De Samuel. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor habla rotundamente que las almas no pueden volver. Dios se estaría contradiciendo si daríamos veredicto a esto, ¿no? Daríamos veredicto de que Samuel sí haya vuelto, ¿no? Pero tenemos que entender de que era una adivina. Y vemos también en Hechos también que hay, ¿no? La adivina, ¿no? Era un negocio en ese entonces, ¿no? Entonces, y por eso también querían apedrearlo al apóstol Pablo, porque dijo, no, estos son varones de Dios, ¿no? Entonces, y Pablo saca, ¿no? al endemoniado, sal de esta persona, dice. Entonces, no evidencia claramente de que era Samuel mismo, ¿no? El espíritu. Se puede entender de varias maneras. Unos dicen que Dios ha permitido que el espíritu de Samuel aparezca a la mujer, ¿no? Algunos dicen eso, ¿no? Otros dicen que la mujer hizo contacto con un espíritu maligno y que ha tomado a Samuel, ¿no? Como para que pueda hablar con Saúl. Pero rotundamente la palabra del Señor, como mencionó el pastor en Lucas, no vuelven las almas del más allá. Y hablando de la esperanza, pues solamente tenemos que tener esperanza en el Señor, ¿no? En el Señor Jesucristo, después de dar nuestra fe en Él. Muy bien, vamos a hacer una ronda más sobre esto, hablando de eso, ¿no? Es el punto principal que saca Pastor Wilber, es esta parte, ¿no? Que muchas veces puede ser un poco confusa. Y muchos pueden argumentar y decir a través de esto, decir que sí, regresan. Y la otra parte, por ejemplo, ahí, ¿no? Dice, la mujer dice en el verso 15, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Muchos argumentan y dicen, como era un negocio, ella sabía cómo manejar esa situación. Si alguien decía, hazme venir a alguien, él decía, bueno, llaman unos demonios. No, ya te están llamando, hazte pasar por él. Y la otra dice, ¿no? ¿Por qué la mujer adivina se asustó cuando vino eso? Y este es el punto, la argumentación, decir que ella llamó a uno de los demonios, pero en realidad se apareció Samuel. Y esta es otra parte, otra interpretación que hay, ¿no? Podamos argumentar un poquito más para solamente aclarar esta parte. Pastor Cristian. Bueno, recalco en cuestión a ello y también cuando tanto en Deuteronomios menciona el no invocar, sin embargo, a los muertos, Dios en aquel momento no puede ir en contra de lo que Él mismo dice. Por lo cual también afirmo, ¿no?, que no era ni el alma ni el espíritu, sin embargo, de Samuel, sino que un mal espíritu, porque en la Biblia, en el segundo libro de los Corintios, capítulos 11, versículo 13, dice de la siguiente manera, aquí habla acerca de los falsos apóstoles, pero también habla acerca de la sutileza de Satanás, cómo puede disfrazarse. Sin embargo, dice la palabra del Señor, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es algo tan interesante para poder, sin embargo, también de otra manera dar a conocer que no vuelven las almas
El mismo Satanás tiene de otra manera muchos demonios o ecuaces que trabajan también para él, sin embargo, pueden disfrazarse. Por eso es algo interesante cuando a veces suele ver, ¿no? Una persona ve a veces a alguien, dice, era él realmente, no he escuchado su voz, pero Satanás es tan capaz. Como lo hizo en Génesis capítulo 3, se introdujo sobre la serpiente, hizo que hablase, le engatusara, sin embargo, la mujer y se dé la caída. Y lo propio acá también se viste como ángel de luz para hacernos creer que es esa persona a la cual tal vez hemos perdido. Por lo cual, recalco, las almas no pueden volver del más allá. Gracias, pastor. ¿Una argumentación más? Sí, claramente, hermano, entendemos a la luz de la palabra del Señor, no pueden volver las almas, ¿no? En este libro de Primera de Samuel, muchos interpretan de que sí volvió, ¿no? Samuel estaba ahí, y evidentemente no era, ¿no? Y Saúl estaba buscando una respuesta, ¿no? Una respuesta. Y repite el endemoniado lo mismo que ya había escuchado Saúl, ¿no? Jehová se ha alejado de ti, Jehová es tu enemigo, le dice, ¿no? Ya sabíamos, ya Saúl no recibe nada nuevo, digamos, ¿no? De Samuel, si es que podamos interpretar de esa forma, ¿no? Pero no, entendemos rotundamente que no era el espíritu de Samuel, ¿no? Y no debemos dar veredicto a esto de que sí, ¿no? Vuelven las almas, ¿no? O cuando alguien fallece, un ser querido, muchos tienen miedo incluso el de dormir donde esta persona habitaba, ¿no? He escuchado ruido, he hecho esto, ha entrado, y no, son cosas, ¿no? O algunos dicen, he soñado, ¿no? Estoy hablando con él, pero si entendemos desde el concepto de lo que es el cerebro, hay un subconsciente, ¿no? Hay un subconsciente que lo graba todo y hay momentos donde uno recuerda, ¿no? Él he visto ahí, pero eso ha sido antes, ¿no? Y eso es lo que ha visto cuando estaba durmiendo, pero no vuelven las almas, ¿no? Rotundamente podemos decir de que las almas no pueden volver. Gracias, pastor. Está aclarado la pregunta. Es muy importante notar esto, que no regresan. Uno que parte a la eternidad se va al cielo o al infierno, no hay más, no hay más dónde ir y tampoco hay un lugar intermedio, ¿no? Y ese es otro tema también más profundo también, ¿no? Entonces, queridos hermanos, la pregunta respondida y también amigos oyentes, ¿no? Las almas no vuelven del más allá. Recordemos que el reino de Satanás también es grande, por lo tanto, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 dice que hay principados, gobernantes, ¿no? Y todo eso. Y hay muchos, el otro tema que dice, ¿no? De las almas que en pena también, hay muchos temas que tocar sobre esto, ¿no? Es muy amplio el tema, ¿no? De los condenados y todo ello también, ¿no? Entonces, pero la pregunta solamente es, ¿quiénes son? ¿No? ¿Quién está detrás de ellos? Si las almas no vuelven del más allá, entonces ahí está Satanás y sus ángeles, por una parte. Muy bien, vamos a hablar, sigue sobre este tema, y la última pregunta que podemos hacernos, también vamos a dar lugar al pastor Julián. En el contexto cristiano, en la área rural podemos hablar, ¿se ve todavía esta práctica en muchos de nuestros contextos, tal vez en las iglesias, no sé, se ve todavía? Para poder responder a esta pregunta que se viene, ¿no? La última pregunta que vamos a hacer, ¿la iglesia o el creyente debe practicar el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos, ¿no? Primero, el pastor nos puede decir en su recorrido, ¿se ve todavía esta práctica en el área cristiana, en el campo o tal vez en la ciudad? Y bueno, al respecto, hermano, tristemente estas prácticas en familias, en nuevas familias cristianas, sí podemos ver, tal vez no una práctica completa, pero algo que se siente, que recuerda, y entonces está con ese pensamiento, ¿no? En esos momentos. Pero lo que también podemos ver en la vida de estas familias es que a medida que va madurando espiritualmente, va entendiendo la palabra del Señor, entonces va dejando, ¿no? Estas prácticas, estas creencias, ¿no? Entonces es lo que podemos ver. Tal vez es algo que solo la palabra del Señor pueda cambiar
las mentes, los pensamientos de las personas, ¿no? Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo bueno en el trabajo de la iglesia, en el trabajo de los pastores, de los obreros, y a estos nuevos familias enseñamos la palabra del Señor, damos un nuevo entendimiento, ¿no? Y a través del Espíritu Santo uno va entendiendo y bueno, va dejando estas prácticas, estas tradiciones, estas creencias, y eso es una bendición, ¿no? Eso es lo que podemos ver, bueno, en la vida de muchos en nuestras comunidades. Gracias, pastor. Pastor Cristian, ¿la iglesia o el creyente debe practicar el Día de Todos los Santos? Bueno, excelente la pregunta en este tiempo. Bueno, rotundamente no. Bueno, y nos basamos en el libro de Corintios, ya que el libro de Corintios fue escrito también por Pablo. Había muchas divisiones, muchas problemáticas que había en la iglesia de Corinto. Y nos vamos al libro de 1 Corintios capítulos 8, versículo 10 al 11. En el contexto nos habla de comer ya de lo sacrificado. Y por ello Pablo también, por amor a los hermanos y débiles en la fe, dice: no voy a poder comer o consumir lo que es este alimento o esta vianda o carne, ¿no? Dice la Biblia de la siguiente manera, capítulo 8, versículo 10: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que sabes de la palabra de Dios, de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Por lo cual, hermanos, el creyente no debe participar de las mesas ni nada en cuestión, hermanos, que hable en cuestión a lo que es esta fiesta. Y otro de los pasajes también las encontramos en el mismo capítulo o en el mismo libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 en adelante. Dice: todo me es lícito, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, la Biblia dice: no la comáis por causa de aquel que los declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, la palabra es clara, y así también las encontramos en el mismo libro, capítulo 10 también. Entonces, versículo, ¿dónde está? Versículo 6 en adelante, que nos habla acerca si debemos, ya dijimos, de la comida sacrificada. Si alguien os declara, sin embargo, si fue sacrificada, no la comáis. Pero si no nos declaran, bueno, hay que darle gracias al Señor. Pero también en el versículo, capítulo 9, versículo 6, nos habla acerca de las mesas. De las mesas, sin embargo, dice: o solo yo, dice versículo, capítulo, ¿dónde está? Versículo 8, ¿dónde está? Aquí es. Capítulo 10, ¿sí? Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo que usualmente a veces pasa, que en este tiempo, sin embargo, la tradición ha ido influenciando bastante también. Muchos a veces de nuestros hermanos participan en la mesa de Todos Santos o en estos altares,
y después llega lo que es el servicio sin pedir, sin embargo, otra manera, sin de alguna otra manera haber declarado ese pecado al Señor, participan de la cena del Señor. Y en las cuales el Señor dice, no podéis participar en la mesa de los demonios y en la mesa del Señor. Por lo cual en 1 Corintios capítulos 11, versículo... Primera a los Corintios, sí, capítulo 11, versículo 29 al 30 nos habla acerca de las consecuencias que una persona tal vez participa sin confesar lo que son los pecados. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, este es el resultado. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por lo cual, hermanos y hermanas también quienes nos escuchan, no debemos participar en todo esto que ya se avecina, que es el Día de Todos Santos y el Día de los Muertos. Pastor Wilber, ¿la iglesia y el creyente debe practicar esto? Bueno, no, jamás, ¿no? En ninguna manera, como diría el apóstol Pablo, ¿no? En ninguna manera. La iglesia es santa, en primer lugar, y ya lo mencionó el pastor, los versículos claves, ¿no? Que menciona la palabra de Dios respecto a los ídolos. El apóstol Pablo rotundamente ha ido en contra de esto, ¿no? De poder participar. Por esa razón hay muchas preguntas que dicen, ¿no? Pero si es familiar, un ratito, amigos, es vecino y todo, ¿no? Entonces, un ratito nomás, ¿no? Pero dice también el libro de Santiago, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, ¿no? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, mire, si uno quiere hacer estas prácticas y estas tradiciones todavía, de seguro no le va a agradar al Señor en ninguna manera, ¿no? Y el creyente debe vivir para agradarle al Señor y debe estar conforme a la palabra del Señor y debe andar conforme a la palabra del Señor. Por eso dice Pablo en Romanos, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿no? Agradable, que es vuestro culto racional. Y también en Efesios dice, ¿no? Andad como Él anduvo, el Señor Jesucristo. Seamos imitadores de Él, ¿no? El apóstol Pablo menciona bastante. Entonces, la iglesia, los hermanos, por más que sea familiar, y si hace esta práctica, no debe participar. No debe participar porque la iglesia es santa. Gracias, pastor. Está muy claro la respuesta, ¿no? No mezclamos lo que es la traducción con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es única y es la norma de fe de nuestra vida diaria. Hasta aquí podemos tener esta pequeña conversación y vamos a terminar este programa para poder seguir hablando de esto. Y hay mucho más que hablar. Esto es solamente algún panorama que damos en este tiempo, pero también hay mucho más que profundizar sobre este tema. La palabra de Dios claramente nos responde y nos ayuda a poder andar en santidad y también andar correctamente como Él quiere. Palabras finales, Pastor Wilber. Bueno, agradecerte, Natán, por la invitación, también a Cristian, por compartir este tiempo, de poder siempre ayudar a los hermanos que nos miran y pues siempre sea de bendición, ¿no? Poder siempre escuchar y aprender más de la palabra del Señor, ¿no? Es un gusto poder compartir este tiempo con el presidente de la novena subdirectiva. Muchas gracias por la invitación y bueno, que Dios los bendiga a toda tu audiencia y éxitos en el programa que sigues realizando, ¿no? Gracias, pastor. Palabras finales, Pastor Julián. Muchas gracias, hermano. De verdad, la enseñanza de la palabra del Señor es única para todos los que en Él creen, ¿no? Y es una bendición escuchar la enseñanza de la palabra del Señor a través de sus siervos. Estamos agradecidos y es importante que todos los hermanos puedan conocer y estar seguros de esto, ¿no? Y muchas gracias por este tiempo, que el Señor los bendiga, ¿no? A todos. Muchas gracias, hermano. Pastor Cristian, palabras finales. Bien, nuestro agradecimiento primeramente a Dios, nuestra gratitud siempre a Dios también por el conocimiento que nos da a diario y siempre para poder recibir con la humildad también que el Señor pueda llegar a darnos a cada uno de nosotros, así también por la participación de Pastor Wilber, aquí también, nuestro pastor,
presidente de la novena subdirectiva, Natán también. Entonces solamente quiero finalizar con este pasaje de Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y solamente en Jesucristo encontramos la vida eterna. Y gracias. Muchas gracias, queridos hermanos, y gracias también por aceptarnos la invitación. Esperamos también verlos en otro programa. Solamente la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo oyente, ¿ya tiene la salvación eterna? Si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Nuestra vida no está asegurada. Si nosotros morimos, ¿dónde pasaremos la eternidad? Es importante poder notar y decir que solamente hay dos lugares donde podemos ir, cielo o infierno, y las almas no vuelven del más allá. Por lo tanto, les animo a cada uno de ustedes, si ya son hermanos en la fe, a seguir la palabra de Dios. Y aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, puedan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador y tener la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas gracias, queridos hermanos, con vosotros vuestro servidor Natán Cava, y muchas gracias por este tiempo, palabras de vida eterna, y será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga.